Hola, buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Gracias por estar allí acompañándome nuevamente para abrir juntos la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y a que oremos. Amante Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás regalando. Ahora, Padre, vamos a abrir tu palabra, danos oídos receptivos y ayúdanos a entender que de tu mano y con tus fuerzas vivir y andar por tus caminos se puede. Entonces, inunda nuestros corazones de tu Espíritu Santo. Sé el capitán de nuestras vidas. Que ya no vivamos nosotros, sino tú en nosotros para poder ser bendición para los que nos rodean, para que otros puedan conocer tus caminos y así salvarse. Ahora al abrir tu carta de amor, que tu Espíritu Santo sea quien nos hable, que podamos entender tu mensaje. Unge nuestros ojos con colirio para que podamos ver más allá de lo visible. Capacítanos para amar a los que nos rodean de la forma en que tú quieres que los amemos. Gracias, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te lo agradecemos. Amén. El día lunes la lección lleva por título ¿Cómo deberíamos vivir? Una temática a la que vuelve Pedro más a menudo que cualquier otra es presentada en la exhortación que hace en 2 de Pedro 3:11, que dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Te invito a que leamos juntos los siguientes versículos. Ahora te los voy a ir diciendo. El primero es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17. Mientras pensamos qué dice Pedro acerca del comportamiento cristiano. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ahora el versículo del mismo capítulo, el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora del capítulo 2, el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahora vayamos al capítulo 3, versículo 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y ahora del capítulo 4 de Primera de Pedro, los versículos del 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro considera el comportamiento cristiano en muchos lugares de sus 2 cartas y cierto número de aspectos reaparecen una y otra vez. Primero, Pedro enfatiza 2 veces la relación entre el juicio de Dios y el comportamiento cristiano. Dios juzgará las acciones de todos. Así, un cristiano debería vivir una vida de santidad. Segundo, varias veces Pedro menciona que los cristianos deberían ser santos. En la Biblia hebrea, las cosas que son santas son puestas aparte para ser usadas en el templo. Éxodo 26:34, 28:36 y 29, capítulo 6 y 37. O para los propósitos de Dios, por ejemplo, el sábado en Génesis capítulo 2, versículo 3. De hecho, el plan de Dios era para que su pueblo fuera santo, así como Él es santo, un tema que también menciona Pedro en Levítico capítulo 11, versículo 44 y 19, versículo 2 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. El proceso de poner algo aparte como santo se llama santificación. Y el deseo de Pedro es que sus lectores sean santificados por el Espíritu y sean obedientes a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Tercero, Pedro provee algunos detalles en cuanto al tipo de comportamiento apropiado para aquellos que son santificados. Deberían desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la calumnia. Primera de Pedro 2, 1. Deberían tener unidad del espíritu, amor los unos por los otros y una mente humilde. Deberían tener bondad, piedad y amor. De hecho, deben mantener amor constante. Por último, Pedro insta a sus lectores a echar todas sus ansiedades sobre Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo podemos aprender a animarnos los unos a los otros de manera que no implique emitir juicio y a vivir la clase de vida a la que nuestro Dios vivo a través de Pedro nos está llamando a vivir en sus epístolas? Ahora pasamos al devocional que lleva por título Ven y ve. Natanael le dijo de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. San Juan 1:46. Nuestro texto presenta una pregunta y una respuesta. Ambas provienen de hombres sinceros y buenos. Natanael, un hombre devoto, Felipe, un honesto discípulo de Jesús. Pero Natanael era una pobre víctima del prejuicio. Si Felipe le hubiese dicho que Jesús venía de Roma o de Jerusalén, entonces Natanael lo habría aceptado sin problema. Pero de Nazaret, ¿podría salir algo bueno de esa ciudad pequeña suburbana? Hoy día existen multitudes que mueren por falta de Jesús en sus vidas. Necesitan de Él, pero viven atadas a prejuicios de los cuales no se pueden liberar. El prejuicio tiene muchas raíces. A veces tenemos prejuicios por ignorancia. No conocemos el asunto ni tampoco queremos saber. Simplemente lo condenamos. Otras veces tenemos prejuicios porque fuimos educados así. Las tradiciones ocupan el primer lugar. Incluso podemos ver una nueva luz, pero tenemos miedo porque fuimos educados de otra manera. A veces el prejuicio nace del orgullo. Consideramos que nuestras opiniones son superiores a las de los demás y no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro. Finalmente, podemos ser víctimas del prejuicio porque no salimos del círculo de amigos, autores y personas que piensan igual a nosotros. ¿Cuál es el gran remedio contra el prejuicio? Felipe le dijo a Natanael,
Ven y ve. Investiga por ti mismo, analiza y emite tu juicio a partir de esta investigación y no a partir de lo que pensabas con anterioridad. Muchas veces he encontrado en mi camino a personas con prejuicios. He dialogado con ellas. A veces son personas frías, calculadoras, que tratan de ridiculizar, como ese locutor de radio que me entrevistó en su programa y trató durante 30 minutos de llevarme al ridículo. La entrevista terminó y él había hecho preguntas que no estaban escritas en lo que me había dicho que me iba a preguntar. Había sido en cierto modo deshonesto conmigo, pero con una sonrisa inocente me dijo: «Disculpe, nosotros los periodistas somos así, es nuestro trabajo». Lo miré fijamente a los ojos y le dije: «Usted no cree en nada de lo que dijo durante su programa. Usted no es feliz, no puede ser feliz sin Cristo. En el fondo de su corazón, usted siente un vacío que le duele, y siente eso en su vida familiar. Cuando llega la noche y tiene la impresión de que la vida no tiene sentido. ¿Por qué huir de él? ¿Por qué huir de Jesús? Jesús lo ama. Usted es lo más lindo que Dios tiene en este mundo. ¿Por qué negarlo? ¿Quiere que haga una oración por usted?». Él aceptó, pero en la mitad de la oración salió. Después volvió con los ojos llenos de lágrima y me dijo: «Disculpe, es muy fuerte para mí. Por favor, discúlpeme. Lo siento mucho, de verdad, lo siento». Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos ir y ver a Jesús con nuestros propios ojos. ¿Estás amarrado a los prejuicios, a los preconceptos? ¿Condenas lo que no sabes y criticas lo que desconoces? Entonces, hoy es el día de ir y encontrarte por fin con Jesús. Y recordemos todos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la paz del Dios Creador te acompañe. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás ahí acompañándome.